Buenas noches, compañeros y doctor. El día de hoy, Brian y yo les vamos a hablar sobre lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, pues en el pacientito pediátrico. Bueno, la neumonía, como sabemos, es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar que pues va a estar originado por una infección de origen viral o bacteriana. Para que esta neumonía, perdón, pueda ser definida tal cual como adquirida en la comunidad, debe de cumplir con ciertos criterios que veremos un poquito más adelante. Y bueno, es creo un tema importante, dado a que, bueno, según diversos metaanálisis que se han realizado a lo largo de los años, esta patología se dice que es de las principales causas, si no es que la primera, de la mortalidad en los pacientes menores de 5 años, por lo que pues es muy importante saber cómo identificarla, ¿no? Y bueno, cómo vamos a tener una sospecha clínica para este tipo de neumonías, pues la vamos a tener cuando los pacientitos presenten tos junto con un aumento del trabajo respiratorio y que también tenga la presencia de taquipnea, que se dice que esta taquipnea se puede encontrar en casi todos los pacientes, por lo que es como que un signo mucho más específico para identificar la neumonía. Y otros signos igual con alta especificidad son la presencia de crepitantes, e igual que se encuentre fiebre en el paciente. Y hablando a grandes rasgos de lo que es la causa de este tipo de neumonía, los virus respiratorios van a representar pues el mayor porcentaje y se presentan más comúnmente en los niños que son menores de 2 años. Igual tenemos que hay un porcentaje que va del 20 al 30% de estas neumonías adquiridas en la comunidad que van a ser causadas por infecciones mixtas, o sea, sé que va a haber presencia de un virus y también de una bacteria, y esto generalmente se da en los recién nacidos. También tenemos que en estos recién nacidos, los agentes más pues encontrados son los que están presentes en el tracto genital de la madre, estos siendo como el Streptococcus agalacti, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Listeria y Clamidia. Y bueno, también tenemos que diferenciar algunas definiciones. En este caso, la neumonía como tal, pues va a ser la infección aguda del parénquima pulmonar que va a generar lo que son manifestaciones pues, sistémicas. En el aparato respiratorio también va a manifestar síntomas y se va a acompañar de infiltrados en la radiografía de tórax. También tenemos lo que es ya propiamente la neumonía adquirida en la comunidad, que esta va a ser esta infección del parénquima pulmonar. Específicamente ahorita estamos hablando de pacientes pediátricos, entonces pues va a ser en niños, pero con la característica de que no han estado hospitalizados por lo menos en la última semana, o que estos pacientes presentan los síntomas después de 48 horas a su egreso hospitalario. Y el último criterio para considerarla como neumonía adquirida en la comunidad es que tengan los síntomas una evolución menor a 15 días. Y ya como neumonía atípica, tenemos que pues va a ser igual esta infección del parénquima, pero va a tener manifestaciones clínicas que van a cursar pues sí, van a cursar afebrilmente y no van a tener ninguna afectación del estado general y frecuentemente vamos a tener un componente obstructivo bronquial, a diferencia pues de las otras neumonías que generalmente sí presentan fiebre. Bueno, tocando un poco de la epidemiología de la enfermedad, tenemos que esta es la principal causa infecciosa de muerte infantil. Se ha dado una incidencia anual de 3 a 4 casos por cada 100 niños en Latinoamérica, además de que es la causante de 140 a 160 millones de casos anuales. Su etimología, principalmente, el 90% va a ser idiopática, y el resto va a poderse detectar un agente causal. De este, el 50% va a ser el neumococo o Streptococcus pneumoniae, el principal causante. También tenemos que esta enfermedad tiene una mayor tasa de hospitalizaciones en los lactantes y en niños menores de 5 años. La letalidad va a ser mayor igual en estos grupos de edad. Entrando un poco en lo que es
La pasada, ¿vale? Pues esa. Sí, es que me salté a dos, Ah, ok. perdón. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo que se tienen para presentar esta neumonía adquirida en la comunidad en los pacientitos pediátricos, vamos a tener de diferentes tipos. Los primeros que son asociados o relacionados con el huésped van a ser anormalidades congénitas anatómicas como lo que es el paladar hendido, la fístula traqueoesofágica y algún pues secuestro pulmonar o algunas otras malformaciones pulmonares. También tenemos lo que son defectos inmunológicos, que pues pueden ser secundarios a alguna enfermedad pues adquirida o congénita o al uso de medicamentos. Va a haber también alteraciones en el aparato mucociliar o en las características propias del moco y pues estas tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades como la fibrosis quística y la disquinesia ciliar primaria. También otro factor es la broncoaspiración. Esta está relacionada con la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, también con los trastornos de la deglución, la aspiración de cuerpos extraños, las alteraciones del estado de conciencia en las que entran las crisis convulsivas y también tenemos lo que son las infecciones virales previas o enfermedades neuromusculares, el dolor por el traumatismo de alguna cirugía previa como de tórax o de abdomen y también las vías aéreas artificiales en las que pues englobamos lo que es la intubación y la ventilación mecánica. También tenemos factores de riesgo que van a estar relacionados con el ambiente en el que se encuentran los pacientes y pues estos son, por ejemplo, la estacionalidad, el bajo nivel socioeconómico, que la madre pues sea adolescente o que tenga una baja escolaridad, que haya incumplimiento en el plan de vacunación del paciente, que éste haya presentado alguna hospitalización prolongada, que la lactancia materna haya durado menos de 3 meses, que el pacientito pues acuda a guarderías, que más bien su mamá, su papá lo lleven a guarderías, que sea que presente tabaquismo pasivo o que esté expuesto a contaminantes ambientales y también el hacinamiento. Y ya propiamente en el recién nacido hay factores de riesgo que son como propios a su condición y pues pueden favorecer la presentación de estas neumonías. Por ejemplo, que sea prematuro, que haya presentado bajo peso al nacer, que bueno, se relaciona esto con la frecuencia que se da más en hombres, entonces aquí el factor de riesgo sería que sea hombre, que haya presentado la madre ruptura prematura de membranas o que haya alguna colonización del tracto genitourinario en esta y también la presencia de corioamnionitis. En cuanto a la etiología, como ya les había mencionado, en su mayoría va a ser idiopática o no se puede determinar. Y esta, cuando la podemos determinar, va a variar según las edades y las etapas en las que esté nuestro paciente pediátrico. Aunque en su mayoría, por lo general, el dominante va a ser el neumococo o Streptococcus pneumoniae, como ya se los había mencionado. En el recién nacido tenemos al Streptococcus beta hemolítico del grupo B, a E. coli, a Listeria monocitogenes y al Streptococcus aureus, que ya bien nos había mencionado al principio Val, son los más detectados en este tipo de pacientes, ya que son los que se encuentran en el conducto uterino de la madre al momento del nacimiento. También van a estar presentes algunos virus, como el virus incital respiratorio o el citomegalovirus, pero estos van a ser menos frecuentes. En cuanto a los pacientes pediátricos de 3 semanas a 3 meses, vamos a tener igualmente dominando el Streptococcus pneumoniae, también vamos a encontrar Chlamydia trichomonatis, Bordetella pertussis, Streptococcus aureus o Listeria monocitogenes. En cuanto a los virus, vamos a tener la presencia del virus de la parainfluenza, que este va a ser dominante en cuanto a los virus que van a causar neumonías, pero también vamos a tener al virus sincitial respiratorio. De 4 meses a 4 años va a seguir dominando el Streptococcus pneumoniae y aquí vamos a tener la presencia de Haemophilus influenza y Mycobacterium pneumonia, que estos pues van a ser las principales causas. En virus vamos a sumar, además de la parainfluencia y el virus incital respiratorio, al virus de la influenza tipo A y tipo B, a los adenovirus y algunos rinovirus. En cuanto a los niños mayores de 5 años, igual va a dominar el Streptococcus pneumoniae, pero aquí vamos a tener también a la Chlamydia pneumoniae y al Mycobacterium pneumoniae.
Y en cuanto a los virus, los más comunes van a ser la influenza tipo A y tipo B. Por ello veremos que la prevención va a constar en la vacuna contra el neumococos y contra los tipos de influenza más adelante. La siguiente, por favor, Val. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como ya vimos, pues esta es una patología de origen infecciosa, ¿no? Ya sea bacteriana o sea viral. Estos agentes etiológicos van a ingresar en la mayoría de sus casos por vía respiratoria y posteriormente van a alcanzar el pulmón, por lo que es una forma descendente desde las vías respiratorias altas hacia las bajas. Entonces, al llegar al alveolo y multiplicarse estos microorganismos, lo que van a causar va a ser una respuesta inflamatoria, ¿no? Y en términos pues generales, el microorganismo causante puede ingresar al parénquima pulmonar inmediatamente ¿cómo decirlo? Mediante estas vías. La primera, que es la vía descendente, esta es la que se presenta más frecuente. Esta va a estar asociada la mayoría de las veces con un cuadro respiratorio que generalmente va a ser viral alto, que ya haya presentado el paciente, que haya sido previo, y pues que se le sumen a condiciones favorables pues, para que se extienda la infección, ¿no? Entonces, ya que llega a las vías respiratorias inferiores, se da lo que es la neumonía. Y los agentes que están más relacionados con este tipo de vía son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. También tenemos lo que es la vía hemática y en esta los patógenos que más se observan van a ser el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae. También tenemos que los microorganismos pueden llegar por alteraciones anatómicas, funcionales o inmunológicas, como lo vimos en los factores de riesgo, y pues estos se pueden relacionar con enfermedades como la fibrosis quística o que se le esté dando un tratamiento inmunosupresor al pacientito. También podemos tener que pueden llegar por una aspiración y esto se va a asociar con alguna alteración en la mecánica de la deglución, también con el reflujo gastroesofágico o incluso con episodios de epilepsia. Y pues bueno, como resultado de todo esto, la neumonía va a desarrollarse y se va a localizar como tal en el parénquima pulmonar y en las unidades propias de intercambio gaseoso, que serían los alvéolos, los bronquiolos terminales y también en el intersticio pulmonar. En cuanto a su clínica, tenemos que vamos a encontrar 5 elementos fundamentales en ellas, que va a ser la sintomatología alta, la sintomatología baja, la frecuencia respiratoria, la fiebre y la saturación de oxígeno. Cabe destacar que la frecuencia respiratoria, la OMS lo considera a la taquipnea como el signo predictor con sensibilidad del 50 al 75% de que nuestro paciente está sufriendo una neumonía. En cuanto a la sintomatología alta, tenemos a la rinorrea, el frémito nasal, el malestar general y los estornudos. En la sintomatología baja, nuestro paciente puede cursar con tos, con taquipnea, con estridor, sibilancias, dificultad respiratoria, crépitos alveolares y restracciones subcostales. En cuanto a la fiebre, por sí sola esta no va a ser ningún factor diagnóstico específico, pero su ausencia en este tipo de cuadro clínico nos va a hablar de una neumonía típica, como ya nos lo había mencionado Val al principio. En cuanto a la saturación de oxígeno, sus niveles nos van a ayudar a determinar la gravedad de la misma y nos van a orientar hacia nuestro paciente si necesita o no tratamiento con oxígeno, como veremos un poco más adelante. Ok, ahora para el diagnóstico tenemos, pues, primeramente el diagnóstico meramente clínico, ¿no? Pero para complementar este diagnóstico tenemos las pruebas de laboratorio. Se van a dividir en inespecíficas y en específicas que pues van a identificar como tal los agentes, si son de causa viral o bacteriana. En las inespecíficas tenemos al hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina y la deshidrogenasa láctica. En las específicas, el hemocultivo, el cultivo del líquido pleural, los antígenos virales, los métodos serológicos y la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, bueno, primero tenemos lo que son, o bueno, más bien se recomienda que en las pruebas específicas se puede realizar un cultivo, que esto va a estar indicado en los niños, también en los pacientitos neonatos o en los lactantes que pues, requieran una hospitalización,
Para estos cultivos debemos de tomar lo que son 2 muestras de sangre, la primera de 1 a 2 mililitros y la segunda de 3 a 5 mililitros. Y estas deben de ser tomadas con 20 minutos de diferencia entre una y otra. Y bueno, encontré que sí se puede realizar estos cultivos, pero pues sin embargo se dice que solo en menos del 10% de los niños con esta neumonía adquirida en la comunidad se va a lograr aislar el agente, entonces pues se prefiere dar tratamiento empírico. Bueno, también tenemos los métodos serológicos, que pues estos están basados en la detección de antígenos o de anticuerpos específicos para los microorganismos, pero pues tienen baja sensibilidad y especificidad. Y también tenemos lo que es la amplificación del ADN, donde pues se realiza la reacción en cadena de la polimerasa y pues se amplifica el ADN bacteriano o viral o el fúngico, ¿no? Para pues identificar el antígeno. Y en las pruebas inespecíficas, en el hemograma, este igual se indica en los pacientitos que requieren una hospitalización. Se indica que si se obtiene un recuento de glóbulos blancos mayor de 15,000 y con una neutrofilia mayor del 70%, esto va a orientarnos a que la etiología pues, va a ser meramente bacteriana. También tenemos lo que son los reactantes de la fase aguda, como la proteína C reactiva, que pues, son de baja sensibilidad para pues, diferenciar si la etiología es bacteriana o viral. Y la lactodeshidrogenasa, esta, bueno, encontré que los niveles altos van a indicarnos que ya va a haber como tal una necrosis celular y una licuefacción pulmonar, entonces pues la neumonía ya está como tal avanzada. Y en cuanto a los diagnósticos por medio de imagenología, pues tenemos a la radiografía simple. Esta pues obviamente es de tórax y pues va a ser con una proyección anteroposterior y lateral. Y bueno, como veníamos platicando, esta infección pulmonar, pues lo que puede afectar inicialmente va a ser el alveolo y esto nos va a dar una consolidación. Si ataca lo que es la vía aérea y los espacios aéreos, va a dar una imagen de bronconeumonía o puede estar solamente afectando la conducción de la vía aérea, dando lo que es la peribronquitis. Entonces tenemos que, si la alteración es a nivel del espacio aéreo o que haya enfermedad acinar, esta se va a caracterizar radiográficamente por lo que son las opacidades lobares, que también pueden ser segmentarias o subsegmentarias y pueden tener una trama irregular o broncogramas aéreos. Y si la afectación de la vía aérea está pues dada, lo que va a dar lugar va a ser a un engrosamiento de la pared bronquial y en la radiografía se va a identificar como un patrón parailiar y sombras en anillo en los bronquios que pues, normalmente se pueden encontrar y también se pueden observar lo que son las opacidades lineales que pues, nos van a indicar que ya hay un infiltrado parailiar. Entrando en lo que es ya un poco el tratamiento farmacológico, tenemos que la mayoría de estos casos se van a manejar ambulatoriamente. Solamente cuando los pacientes pediátricos presentan indicadores de gravedad o el ambiente familiar no va a asegurar un apego como tal al tratamiento, mencionaba la guía de práctica clínica, estos pacientes se van a proceder a hospitalizarse. Algunos criterios clínicos que nos dan presencia de gravedad va a ser que sea un niño menor de 2 años de edad, tenga inmunocompromiso, tenga una mala respuesta al tratamiento en el hogar, con una intolerancia a la vía oral, un aspecto tóxico, tenga dificultad respiratoria persistente, exista aleteo nasal, tiraje costal, quejido, cianosis, respiración paradójica, episodios de apnea, trastornos del sensorio, meningismo, deshidratación, una diuresis menor a 1 mililitro sobre kilogramo sobre hora, también cuando exista un síndrome de respiración, también la inestabilidad hemodinámica con o sin choque y la necesidad de algunos ionotrópicos. En cuanto a los criterios de laboratorio y radiológicos, vamos a tener que la radiografía nos enseñe alguna alteración multilobar lateral, progresión de infiltrados pulmonares, saturación de oxígeno menor al 92%, una PaO2 menor a 50 milímetros de mercurio, una PaCO2 mayor al 50 milímetros de mercurio,
una PA sobre FiO2 o índice de Kirby menor a 250, la leucopenia, un derrame pleural, un pioneumotórax, que ya como veremos más adelante va a ser una complicación de la propia, neumonía. También cuando exista ya afectación a otros órganos, como lo es una insuficiencia renal, la coagulación intravascular diseminada, o también cuando se sospeche de Staphylococcus aureus o una coinfección con Pseudomonas aeruginosa. La siguiente, por favor. Entrando un poco a lo que es el tratamiento ambulatorio, se dice que el tratamiento ambulatorio se va a recomendar principalmente oral, ya que esto va a mejorar la adherencia al tratamiento y se va a recomendar de acuerdo a las edades de los niños. En niños que van de 2 a 5 años, se recomienda amoxicilina de 80 a 90 miligramos sobre kilogramos día por cada 8 horas, de 7 a 10 días, con una dosis máxima, de 2 gramos al día. En niños que van a ser alérgicos a la penicilina, se recomienda la utilización de la citromicina, y esta va a ser a una dosis en el primer día de 10 miligramos sobre kilogramo cada 24 horas, a una dosis máxima de 500 miligramos. En aquellos niños mayores de 5 años, se recomienda iniciar con la citromicina de 10 miligramos kilogramo día, con una dosis máxima de 500 miligramos el primer día. También a continuación, del segundo al séptimo día, la citromicina se recomienda una dosis de 5 miligramos sobre kilogramo al día, con una dosis máxima de 250 miligramos. En aquellos niños que sean intolerantes a la citromicina, se recomienda la eritromicina, o igual si la citromicina no está disponible. La eritromicina se recomienda de 50 miligramos sobre kilogramos al día cada 6 horas, a una dosis máxima de 2 gramos al día, de 7 a 10 días. Hay que recordar que el tratamiento con antibióticos siempre tiene que ir de 7 a 10 días como total para que pueda funcionar. Cuando hay un rechazo a la medicación oral o no se tolere, se va a recomendar el tratamiento ambulatorio con penicilina procaínica. Esta va a ser intramuscular. En niños menores de 1 año, 500 unidades. En niños de 1 a 6 años, 40,000 unidades, y en niños mayores de 6 años, 800,000 unidades. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento hospitalario, tenemos que es en niños de 2 a 5 años, igual se va a dividir, y también de niños mayores a 5 años. En niños de 2 a 5 años se utiliza la penicilina sódica cristalina intravenosa a una dosis de 100 unidades sobre kilogramo día, en 4 dosis por 3 días, o amoxicilina vía oral. Cuando ya hay una evolución adecuada, se recomienda cambiar el tratamiento hacia la vía oral con amoxicilina a las dosis que ya se habían mencionado. En pacientes que van a ser alérgicos a la penicilina, vamos a recomendar ceftriaxona a 50 miligramos sobre kilogramos día, intramuscular o intravenosa, con una dosis máxima de 1 gramo. En cuanto a los niños mayores a 5 años, igual se recomienda el uso de penicilina sódica cristalina intravenosa de 100,000 unidades kilogramo día, en 4 dosis por 3 días, más acitromicina, que es lo que lo diferencia de los niños de 2 a 5 años. La acitromicina se va a dar de 10 miligramos sobre kilogramos, con una dosis máxima de 500 miligramos el primer día, y el segundo día se va a dar de 5 miligramos kilogramo dosis hasta máximo 250 miligramos, del segundo al séptimo día, para completar el esquema. La amoxicilina igual se va a recomendar a vía oral cuando haya una evolución adecuada del cuadro, y una alternativa de la citromicina, como ya lo hemos venido viendo, puede ser la eritromicina a las dosis ya recomendadas. En cuanto al tratamiento antiviral, solamente va a estar recomendado cuando haya sospecha de una sobreinfección, o cuando en épocas de predominancia de virus de influenza. La siguiente, por favor.
Y bueno, para complementar el tratamiento pues no farmacológico va a consistir en estos puntos. Primero se recomienda que el paciente se encuentre en posición semisentada para favorecer a su respiración. También se puede utilizar lo que es la oxigenoterapia y pues estarla monitorizando, ¿no? Con la concentración. Entonces, esto es dado a que el aporte del oxígeno suplementario y la medición de la saturación constante nos va a ayudar mucho a tratar de disminuir la mortalidad de estos niños, ya que, pues recuerden que les dije que era de las principales y no la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años. Entonces hay que estarlo monitoreando constantemente y está indicado que la saturación de oxígeno se mantenga mayor de 90%. También la alimentación y la nutrición adecuadas van a ser elementales para que el paciente vaya a tener una recuperación temprana. Y, por ejemplo, si los pacientes son lactantes, hay que mantener la lactancia materna e incluso leí que se debía reforzar. Y a menos que estos presenten alguna taquipnea severa, ya sea en lactantes, en neonatos o en pacientes un poquito más grandes, la vía oral se va a suspender y podemos utilizar lo que es una sonda orogástrica para su alimentación. También vamos a indicar lo que es la fisioterapia con percusión torácica, perdón, y un drenaje postural y ejercicios de respiración profunda. Esto nos va a ayudar a que las secreciones pues no estén estancadas y se puedan drenar, pero hay que realizarlas solamente si somos personales pues calificados y que conozcamos la técnica, si no, pues no hay que hacerla porque podemos empeorar el proceso. En cuanto a la falla del tratamiento o las complicaciones, se dice que se presentan de un 10 a 25% de los pacientes y esta va a ser caracterizada cuando encontremos insuficiencia respiratoria, fiebre o alteración del estado general o una taquipnea persistente después de las 48 a 72 horas de que se inició el tratamiento. Estas complicaciones, las más características van a ser el derrame paraneumónico y el empiema. En estos casos debemos de drenar el líquido del espacio pleural y enviar a que se realice una tinción Gram y cultivo, ya que para esto tenemos que investigar cuál es el agente etiológico que lo está causando y dirigir el tratamiento hacia él. También se menciona que se puede, si hay disponibilidad, hay que enviarlo a prueba de antígenos y de PCR para establecer el tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. En cuanto a la vigilancia y seguimiento de estos pacientes, se dice que para los pacientes hospitalizados se va a recomendar iniciar un tratamiento ambulatorio cuando se cumplan los parámetros de mejoría clínica evidente, que haya una adecuada tolerancia a la vía oral, cuando ya no haya ausencia de la dificultad respiratoria, cuando haya una remisión de la fiebre por más de 12 horas, una saturación de oxígeno mayor al 92%, y también es muy importante que exista una presencia de un familiar confiable que nos asegure que va a seguir el tratamiento al pie de la letra, ya que pues es muy importante hacer ambulatorio. La siguiente, por favor. También es recomendado que en los pacientes con NAC, con una correcta evolución, se complementen 10 días de tratamiento empírico, como ya se los había mencionado, y hay que valorar a nuestro paciente de 48 a 72 horas después de haber iniciado el tratamiento para ver que no haya ninguna complicación y así poder dar el alta y un tratamiento ambulatorio. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, en las medidas de prevención de esta neumonía adquirida en la comunidad, tenemos medidas inespecíficas, como lo son pues estas recomendaciones, que sería el control del embarazo desde el primer trimestre, estimular la lactancia materna, instruir el control de la contaminación domiciliaria, asegurar pues que se lleve a cabo el correcto esquema de vacunación de los pacientitos, enseñar a las madres sobre los signos de alarma y también sobre el valor de la consulta precoz e identificar a los pacientes con factores de riesgo para pues, esta neumonía. Y también tenemos lo que es la medida de prevención ya específica, que como lo mencionó Brian hace ratito, sería la vacuna para el virus de la influenza tipo B. Y esta se puede iniciar la primera dosis
a los 2 o 6 meses, en 3 dosis con un intervalo de 2 meses y un refuerzo de 12 a 18 meses, a los 7 o a los 11 meses con 2 dosis de un intervalo de 2 meses, a los 12 a los 14 meses con una dosis y entre 15 y 60 meses una sola dosis. Y pues bueno, también aunado a todas las medidas higiénicas que deben de tener pues los padres con sus hijos y en su hogar. Y ya, eso sería todo por nuestra parte. Ok. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o haya leído alguna otra cosa? De mi parte, todo bien, doctor. No, doctor, todo bien. ¿Seguros? ¿Seguros alguien? ¿Nadie? ¿Nada? Creo que no, doctor. Bueno, como bien dijo la doctora, este tipo de enfermedades, al igual que las infecciones diarreicas, son de seguimiento epidemiológico. Todo paciente menor de 5 años que muere por esta causa se debe hacer un cerco epidemiológico tratando de ver cuáles son las causas y disminuir los factores de riesgos en la población menor de 5 años. Ese es el impacto realmente de esta enfermedad. Es una enfermedad que, de ser detectada de manera oportuna, tiene tratamiento y aparte de eso es preventivo. Como bien comentó la doctora, dentro de las medidas preventivas y la más importante es mantener el seno materno. Todo paciente menor de 5 años con fiebre y datos de dificultad respiratoria es una neumonía hasta demostrar lo contrario. La guía de práctica clínica, porque el doctor sí lo tocó, pero muy superficial, sí divide el tratamiento en planes A, B, C, como si fuera una diarrea, ¿no? El plan A es un paciente que tiene un cuadro de vías respiratorias altas aún, pero que probablemente pueda complicarse con una neumonía o todavía no se considera dentro de una neumonía. Y prácticamente son los datos de alarma. ¿Recuerdan cuáles son estos datos de alarma? ¿O en qué momento debe regresar mamá? Si persiste, por ejemplo, la fiebre, pérdida de apetito, que no tolere la vía oral, Ok. este, que haya, bueno, que se muestre alguna señal de dificultad respiratoria, Ujú. ¿Cómo qué datos, doctora? podrían ser sibilancias, tiraje intercostal, aleteo nasal, Ujú. Nomás te falta apneas, uno. apneas o La cianosis más que nada. la cianosis, ¿cierto? Ok. En ese plana, la guía de práctica clínica nos comenta que el paciente requiere revaloración. ¿En cuánto tiempo necesitamos dar revaloración a nuestro paciente? En 24 a 48 horas máximo. Las primeras 40, bueno, la guía dice que 48 a 72 horas si el paciente no tiene datos de neumonía. Si ya pasamos a un plan B y estamos hablando de un paciente que ya tiene neumonía, el tratamiento, porque no todas las neumonías, o no se queden con la idea de que todas las neumonías son hospitalarias o el tratamiento es hospitalario. El plan B habla de una neumonía que puede ser manejada de manera ambulatoria. Aquí lo importante es que mamá esté capacitada en la detección de los datos de dificultad respiratoria y en qué momento debemos regresar. Tanto en el plan A como en el plan B nos contempla la utilización de antibióticos, que el doctor ya bien nos hizo o nos expuso cuáles podemos utilizar. Y hasta las elecciones en caso de un paciente que pues, sea alérgico a la penicilina, ¿ok? ¿En qué momento en un plan B debe regresar el paciente a revaloración?
Ay, no, esa parte sí no la entendí, doctor. Ajá, en el plan B, ¿en cuánto tiempo debemos revalorar a nuestro paciente? ¿O en qué momento debe regresar para la revaloración? ¿Sí se escuchó o se corta? En 24 horas igual si no ceden los Exactamente, datos, ¿no? doctora, en 24 horas. Entonces, estos son los pasos iniciales. ¿Y el plan C qué significan que es? Lo que le salga de su corazón están para aprender. ¿O qué se les ocurriría que sería, o que ya estaríamos contemplando en el plan C de un paciente con neumonía? Las complicaciones. Una neumonía ya complicada o que tiene datos de dificultad respiratoria. Paciente que tiene estas condiciones, primer nivel, no lo debe manejar y hablamos de una referencia, o aquí ya estamos hablando de una referencia, pero dentro de la referencia debe darse una referencia o un traslado seguro del paciente, porque este paciente ya tiene, insisto, datos de dificultad respiratoria. No es me deshago del problema, es tratar de darle un mejor manejo al paciente. No es lo mismo el que el paciente llegue, sí puede llegar por propios medios, si no contamos con una ambulancia, pero lamentablemente debe ser en compañía del médico, preferentemente, ¿ok? Si contamos con la ambulancia, pues con muchísima mayor razón debe ir el médico. Dentro del traslado seguro del paciente, este debe contar con oxígeno. ¿Cuántos litros voy a proporcionarle a mi paciente? Por lo menos de 2 a 3 litros por minuto. Puntas nasales, máscara nasal, casco cefálico, dependiendo sea el caso, o nuestro pacientito. Muy seguramente este paciente ya tiene fiebre, entonces debemos dar la primera dosis de antipirético. Y del antipirético, pues como si bien sabemos, se sugiere el paracetamol. La dosis, si recuerdan, habíamos hablado de 10 miligramos kilodosis, pero la guía de práctica clínica nos habla que deben de ser una dosis única de 15 miligramos kilodosis. Como bien comentó la compañera, dentro de los datos de alarma puede haber sibilancias y también tenemos que ofertar o haber proporcionado por lo menos un disparo de salbutamol en spray o una nebulización de salbutamol si contamos en la unidad centro de salud o clínica donde estemos, si contamos con esa posibilidad, dar una nebulización con salbutamol, 0.5 mililitros de salbutamol en 2.5 mililitros de solución fisiológica como dosis única, ¿ok? E iniciar de manera empírica el antibiótico. Si podemos canalizar a nuestro pacientito, la gran mayoría de las unidades ya no cuenta con la penicilina G procaínica. No porque sea un fármaco de alto costo, no lo solicitan o no lo piden. Y es el de primera elección. Entonces, ante la falta de este medicamento, podemos utilizar de primera elección, ya sea una cefalosporina de tercera generación, llámenle cefotaxima o cepriaxona. Lo vamos a calcular a 100 miligramos kilo dosis. Si el paciente tolera la vía oral, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulínico, preferentemente. Y si es alérgico, eritromicina. ¿Ok? Entonces, por lo menos con la primera dosis del paracetamol, la primera dosis de antibiótico con oxígeno complementario y si así lo requiere el paciente, si presenta sibilancias, por lo menos con la primera nebulización o el primer disparo de salbutamol. Y preferentemente llegar con el médico. Eso se llama traslado seguro de mi paciente. Esto es muy, muy, muy importante porque les va a evitar de muchos problemas legales. Todo, absolutamente todo lo que ustedes hagan debe estar plasmado en sus notas o en su expediente clínico.
sea de la clínica, del centro de salud o clínica particular. Cuando un paciente fallece por neumonía, se hace la investigación y se hace algo que se llama autopsia verbal, que ya, si no mal recuerdo, ya se los había comentado. Y se le pregunta a mamita, ¿a quién fue a ver? Y dentro de esa situación, pues, sale a relucir que, pues, acudió un médico facultativo y, pues, normalmente jurisdicción le hace visita a este médico. Y puede ser acreedor de buena onda a una capacitación, ¿sí? De mala onda a sanciones administrativas o cese de su cédula, perdón, por algunos cuantos meses. Entonces, insisto, es bien importante que ustedes plasmen absolutamente todo lo que hagan en sus notitas. Si el familiar decide un egreso voluntario, debe existir, porque a lo mejor en algunos otros hospitales o han escuchado que dicen, alta voluntaria, no se le da nada. Sí, debe dársela algo. Es más, es un derecho del paciente. Deben ustedes dar una nota de alta voluntaria. ¿Cómo me llegó el paciente? ¿Qué le hice? ¿En qué condiciones se va el paciente? Los riesgos de irse en esas condiciones y que el familiar o tutor a cargo firme con puño y letra que está consciente de todos los riesgos que conlleva su paciente. Ya si le quieren agregar de que exime o no de responsabilidad del paciente, eso es un albur, porque cuando ya hay un problema legal, eso no nos evita tanta responsabilidad que tener bien íntegro nuestro expediente clínico. Y siempre hacer referencia ya sea de la guía de práctica clínica o la norma oficial mexicana, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o duda. Doctor, mencionó que el salbutamol iba a ser en nebulización. ¿Dijo 0.5 mililitros? 0.5 mililitros. Ok, ¿y se recomienda solamente en el traslado o cuando el paciente, en el traslado seguro? Mientras lo tienes en la clínica o en el centro de salud, en lo que estás viendo en qué te lo llevas, ya sea en ambulancia o en vehículo particular o hasta en transporte, por lo menos lo empiezas a nebulizar en tu clínica. No es lo mismo, es mejor que el paciente ya llegue premedicado a que llegue sin nada. Muchas veces los datos de dificultad, o la gran mayoría de las veces los datos de dificultad incrementan en ese traslado y muchas veces el paciente ya llega pues con tanta dificultad que termina hasta en intubación. Lamentablemente pues con todas las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Entonces pues es importante que en el inter de que, porque los familiares lamentablemente van a estar muy dudosos entre que sí me lo llevo al hospital, sí me lo llevo al hospital, me lo llevo a mi casa, por lo menos ustedes ya le hicieron algo en su atención o en su primera atención. Entonces, en ese inter puedes nebulizar al paciente si lo requiere. Tampoco se vayan con la idea de que paciente con neumonía lo voy a nebulizar. No. Bien lo comentó la compañera, debe haber sibilancias. Si no hay sibilancias, este paciente no tiene broncoespasmo y por consiguiente no requiere la nebulización. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Creo que no, doctor. La importancia también, porque se me pasaba, de saber la etiología por edad de los pacientitos es para el esquema de antibióticos que voy a utilizar. Normalmente los primeros 2 meses de vida utilizamos ampicilina amicacina. Después de los 2 meses de vida ya utilizamos la penicilina o alguna cefalosporina. ¿Ok? Entonces esto es prácticamente para saber qué germen estoy cubriendo o tratando de cubrir. Pero sí es importante saber la probable causa para en base a eso decidir el tratamiento empírico.
Normalmente la eritromicina es para pacientes que son alérgicos a la penicilina, pero la citromicina la utilizamos si estamos pensando en un problemita atípico, ¿ok? Para que tampoco se vayan con la idea de que paciente alérgico a penicilina de primera elección es citromicina. No, la guardamos un poquito más para pacientes con algún probable componente atópico. La plaquita de rayos X va a ser muy diferente. Normalmente una placa en un pacientito con una neumonía va a tener una zona de condensación bien específica. En un pacientito con una neumonía típica, normalmente el infiltrado es pariliar o parenquimatoso. No se ve un infiltrado propiamente dicho. Entonces pero eso ya hasta que tenemos la placa, ¿no? Y difícilmente con la pura clínica es difícil o casi imposible decirles, este es atípico, este es bacteriano. No, hasta que tenemos la plaquita de rayos X, aquí sí necesitamos pues el estudio de la radiografía para definir cuál pudiera ser el probable agente causal. Hay algunas imágenes características que también nos pueden dar la sospecha de algún agente etiológico. Si vemos un neumatocele, ¿en qué pensarían ustedes? ¿Podría ser por el estafilococo? Exactamente, un estafilococo. Y ahí sí damos una penicinina, pero es una penicilina sintética, específicamente la dicloxacilina. ¿Ok? Y ya así el cultivo, porque como bien dijo la doctora, parte del tratamiento es un cultivo, pero el cultivo lo dejamos cuando el paciente no responde al tratamiento. Un paciente con el cual iniciamos un tratamiento empírico del antibiótico, en las primeras 72 horas máxime, unos 5 días, ya debe tener una respuesta. En otras palabras, ya no debe presentar fiebre. Si continúa con fiebre, pues ahí sí estamos obligados a tomar una nueva placa, porque como bien dijo la doctora, puede haber un derrame paraneumónico. Esta lamentablemente no es la última complicación de nuestro pacientito. Este derrame paraneumónico, hagan de cuenta que es como pegamento y lo que puede provocar pues es que ese pedazo o ese segmento de pulmón ya no sirva y el paciente requiere algo que se llama decorticación. Prácticamente el pulmoncito se empieza a tabicar, se empieza como a hacer un cemento ahí en ese pulmón y es un pulmón que ya no sirve, es un tejido necrótico que hay que quitar. Recuerden que tejido muerto se lleva a tejido vivo. Entonces, un paciente que no responde al antibiótico o continúa con fiebre después de 72 horas o continúa con datos de dificultad respiratoria, es importante tomar una placa de rayos X. ¿Qué me podría, o cómo yo sabría que hay un derrame en una placa? Por las opacidades que se pueden llegar a ver. En sí, pero ¿qué busco intencionadamente? Porque la opacidad es una zona de condensación, se la compro completamente, doctor. Pero ¿qué necesito buscar para decir, ese sí es una zona de condensación o ahí ya es un derrame? La presencia de broncograma aéreo. No, Es la pérdida de los ángulos sí, costodiafragmáticos. borramiento de los senos o de los ángulos costodiafragmáticos. Bien contestado, doctora. Y la presencia de una curva, ¿va? Tiene un nombre, ahorita les mentiría porque no lo recuerdo de manera rápida. Tiene un nombre esa curva, si lo recuerdo se los digo, ¿ok? Entonces una curva y la ausencia de los senos costodiafragmáticos. Entonces Doc, si tenemos, mande. ¿no es la de algo así, ¿no? Curva de Damocio, que igual es un signo radiológico. Creo que sí, doctora. No les quiero mentir, mejor lo buscamos y ya lo dejamos más seguro, ¿va? Pero sí es una curva y tiene un nombre, en eso sí les doy toda la razón. Podemos hacer también una prueba diagnóstica terapéutica. No la colocación de un sello pleural propiamente dicho, podemos iniciar con una toracocentesis, que es puncionar
el pulmón afectado y pues con esto ver si efectivamente pues ya hay un derrame propiamente dicho. ¿Ok? Ya si dentro de la aspiración o la punción de la toracocentesis es extraemos por lo menos unos 10 a 20 mililitros, ya está indicado la colocación de un sello pleural, ¿no? Porque eso quiere decir que pues hay más material ahí. Puede ser purulento, puede ser ceroso, dependiendo qué tipo de exudado pues esté dándonos nuestro pulmón, ¿ok? Sí, doc. ¿Preguntas, dudas? Creo que no. Ok. Quien tuvo también la oportunidad de buscarlo, leerlo, los medicamentos antitusivos no se dan, ¿ok? Específicamente de estrometorfano, benzonatato, no los damos. Sí podemos dar un expectorante, ambroxol, bromexina, para tratar de ayudar a que pues, el pacientito expectore o elimine las secreciones, ¿no? Recuerden que cualquier secreción que se estanca, en este caso, pues el moco, porque al final de cuentas es moco lo que se está acumulando en el pulmón, pues va a generar la producción de gérmenes y por consiguiente de un empiema o un absceso, pues, pulmonar. ¿Ok? Sí, doc. Sí, doc. Bueno, ¿no tenemos alguna pregunta o duda? Por el momento no, doctor. Ok, entonces si no tenemos Doctor, pregunta o duda, mande. Doctor, ay, perdón. va, Sí. pregunta tú primero. Ay, perdón, doctor. Nada más, la micacina, ¿en qué pacientes dijo que eran menor de 3 o 6 meses? 2 meses, menor de 2 meses. 2 meses. Ok, gracias, doctor. Ok. Dígame, doctora. Sí, doctor, perdón. Bueno, si nos podría repartir los temas que siguen para la siguiente semana. Es que ya creo que este ¿Ya fue el último acabamos? tema. Sí, del segundo parcial ya, este es el último tema. Ah, ok, a ver, déjame buscar. A ver, el equipo 1. Somos 7 equipos, ¿verdad? Ay, somos. Son Sí, 7 doctor, equipos, ¿verdad? somos 7. Sí, doctor. Sí, Ay, yo, ay, somos. Bueno, el equipo número 1, neuroinfección. Ahí me van a hablar de meningitis y encefalitis. El equipo 2 nos va a hablar de infecciones tracto urinario o infecciones de vía urinaria. El equipo 3, síndrome nefrítico. El equipo 4, síndrome nefrótico. El equipo 5, lesión renal aguda. El equipo 6, invaginación intestinal.
Y el equipo 7, pancreatitis. ¿Preguntas, dudas? No, doctor, gracias. No, doctora, gracias. Va que va. Pues si no hay preguntas, dudas, ya saben, como siempre, agradezco el tiempo. Un favor, el próximo martes tengo que ir a revisar unas cuestiones personales y particulares, unos trámites. Entonces, pues avisarles que no voy a poder darles la clase el día martes. Entonces nos vayamos hasta el día jueves, Sí, doctor, no se preocupe. ¿sí? Sí, doctor, Sí, doctor. Para que pues no digan, no, ni nos avisó, siempre hace lo que quiere. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces si no hay preguntas, dudas, nos vemos el día jueves. Sí, doctor, gracias. Gracias, Doc. Gracias, Buena doctor. noche. Pasen buena Bonita noche. Gracias, doctor. Doctor. Ok.